El zumbido de la máquina de ultrasonido llenaba la pequeña sala de exploración en el Hospital de la Misión, en Ciudad de México. Amalia yacía en la camilla, con una mano descansando sobre su vientre redondeado, su rostro iluminado por esa emoción que siempre me calentaba el corazón. Yo estaba sentada cerca, aferrando mi bolso, imaginando ya la pequeña manta que había tejido, doblada con cuidado en un cajón de la cuna. Últimamente, Isidro había estado tan ocupado con el trabajo. Esta visita era mi oportunidad de compartir la alegría que él hubiera querido presenciar. El doctor Román Salazar ajustó el monitor, entrecerrando los ojos mientras medía y volvía a medir las imágenes en la pantalla. Al principio, no le di importancia. Los médicos a veces se quedan callados, pero luego noté el leve temblor en su mano, la forma en que apretó los labios antes de mirarme. Se excusó de repente. Pidió a Amalia que esperara un momento y me hizo un gesto para que lo siguiera al pasillo. El corredor olía ligeramente a antiséptico y pintura fresca. El doctor Salazar cerró la puerta y bajó la voz. Señora Velasco, tengo que decirle algo difícil. La edad gestacional no coincide con lo que su familia cree. Su hijo no puede ser el padre. Sus palabras me golpearon como agua helada corriendo por mi espalda. ¿Qué está diciendo?, murmuré. Me sostuvo la mirada, cuidadoso pero firme. El bebé está más avanzado de lo esperado. La concepción ocurrió a finales de febrero. Usted me dijo que Isidro estuvo en Chicago todo ese mes por trabajo. Sentí cómo la sangre se me iba del rostro. Recordé las fechas exactas, recibos de hotel y llamadas de la aerolínea que yo misma manejé cuando Isidro me pidió ayuda con sus gastos. No estuvo en casa ni un solo día. Mis rodillas amenazaron con doblarse. Me apoyé en la pared, aferrándome al pasamanos frío. El doctor dudó. Luego añadió con suavidad: no estoy aquí para meterme en los asuntos de su familia, pero usted merece saber la verdad antes de que el hombre equivocado firme como padre de este niño. Asentí, aunque el pasillo parecía inclinarse a mi alrededor. Desde el otro lado de la puerta, la risa de Amalia se filtraba, ligera y despreocupada, como si nada en el mundo hubiera cambiado, pero dentro de mí, algo se había roto de par en par. Me enderecé lentamente, forzando firmeza en mi voz. Gracias, doctor. Yo lo resolveré. Cuando regresé a la sala, Amalia levantó la mirada con ojos inocentes. Le sonreí débilmente, ocultando la tormenta en mi interior, y me senté de nuevo. Mis dedos apretaron el bolso mientras la máquina seguía zumbando, pero mis pensamientos ya corrían hacia lo que esas fechas realmente significaban. Al terminar la cita, caminé con el doctor Salazar hacia los elevadores, mi corazón latiendo tan fuerte que temí que Amalia lo oyera desde el fondo del pasillo. Él se detuvo junto a una ventana con vista a las montañas de la Sierra Madre, recortadas contra el horizonte de Ciudad de México. Su voz bajó de nuevo, firme pero cargada de una simpatía incómoda. Señora Velasco, dijo, no hablaría con tanta certeza si no estuviera seguro. La datación gestacional en esta etapa es precisa, con un margen muy estrecho. Según las medidas, la concepción ocurrió a finales de febrero. Ese tiempo no es negociable. Apreté la correa de mi bolso, buscando aire. Mi hijo no estaba aquí entonces. Estuvo en Chicago casi todo el mes. Él asintió, como si ya lo supiera. Por eso se lo digo. Y hay algo más. Reconocí el nombre de su esposo en los registros. Acercó una carpeta. Hace 9 meses, Salvador vino aquí por una lesión en la espalda. Yo mismo lo atendí. Fue en la misma semana que indica el ultrasonido. El sonido a nuestro alrededor se apagó. Intenté reír. Un sonido débil y roto. Debe haber un error. Él nunca. La frase se desvaneció, colapsando bajo su propio peso. La expresión del doctor Salazar se suavizó, pero sus palabras fueron precisas. Solo puedo darle los hechos, señora Velasco. Lo que haga con ellos es su decisión. Asentí, garabateando fechas en el margen de mi agenda con mano temblorosa. Febrero,
Chicago, la lesión de Salvador. Los números encajaban con demasiada precisión, con demasiada crueldad. Cuando finalmente salía la luz del sol fuera del hospital, Amalia ya esperaba junto al coche, tarareando como si nada hubiera cambiado. Forcé mi rostro a la calma. Me deslicé en el asiento del conductor y aferré el volante mientras las pruebas pesaban más con cada kilómetro hacia casa. Esa tarde, en la casa que Salvador y yo compartimos durante décadas en Coyoacán, me senté a la mesa de la cocina, mirando la libreta donde había anotado esas fechas. Las paredes parecían cerrarse sobre mí, cargadas de recuerdos. Pensé en la muchacha que fui, parada en las escaleras del juzgado con el testamento de mi padre en las manos. Tenía solo 24 años cuando él falleció. Me dejó terrenos a lo largo del río Lerma, locales modestos cerca del Zócalo y una serie de casas de renta en el sur de la ciudad. La voz de mi padre aún resonaba en mi memoria, Carmen. Nunca pongas todo lo que tienes a nombre de otro. Los hombres cambian, la tierra permanece. Pero luego llegó Salvador apuesto, ambicioso, lleno de promesas. Me dijo que entendía de negocios mejor que yo, que juntos podíamos hacer crecer lo que mi padre dejó. Quise creer en la sociedad, en la idea de que el matrimonio era confianza sin cuestionar. Lo dejé convencerme de poner ambos nombres en las escrituras de nuevas adquisiciones, pensando que era unión, no rendición. Los años se difuminaron en una rutina. Me levantaba a las 5, preparaba desayunos, manejaba para inspeccionar las rentas, perseguía pagos atrasados, tramitaba permisos para nuevos inquilinos. Mientras Salvador estrechaba manos con inversionistas, yo equilibraba los libros. Cuando los vecinos elogiaban nuestras propiedades, él sonreía y aceptaba sus felicitaciones, y yo me quedaba callada, invisible, mirando atrás. Me pregunté cuánto de su confianza construí con mi silencio, cada callar, cada sonrisa cuando él se llevaba el crédito. Fue otro ladrillo en la fortaleza que él creía suya. Ahora, el peso de 40 años me aplastaba. Si el doctor tenía razón, Salvador no solo me había traicionado, sino que conspiró con Amalia para usar lo que yo construí como su herencia. Cerré los ojos, escuchando de nuevo la advertencia de mi padre, más clara que nunca. Doblé la libreta con las fechas. La guardé bajo los viejos libros de propiedades en el cajón del escritorio y me quedé un largo momento en la quietud de la casa. El silencio ya no sentía como lealtad, sentía como evidencia, esperando a ser revelada. Cuando Isidro trajo a Amalia a casa por primera vez, creí que me habían regalado una segunda hija. Ella se deslizó fácilmente en nuestras vidas, tomándome de la mano en las reuniones de la parroquia, ayudándome a cargar los libros de himnos al vestíbulo, llamándome mamá como si la palabra siempre hubiera sido suya. Una vez lloró en mi cocina, diciendo que nunca había conocido a una madre de verdad, y sentí mi corazón abrirse sin dudar. Le di cosas que nunca había compartido con nadie: el broche de perlas de mi madre, el cuaderno de recetas escrito con la letra cuidadosa de mi abuela. La dejé sentarse a mi lado en las juntas de propiedades, explicándole los contratos de arrendamiento y los estados de ingresos como si un día fuera a heredar el rol que cargué sola por décadas. Escuchaba atenta, sonriendo, ansiosa por aprender. O eso pensaba. Con el tiempo, pequeñas sombras se colaron. Un proveedor mencionó un pago que Salvador ya había aprobado, aunque yo no lo había firmado. Amalia parecía saber detalles de negociaciones con inquilinos antes de que yo los mencionara. En las cenas, capté sus ojos desviándose hacia Salvador con un destello de reconocimiento que desaparecía cuando yo levantaba la vista. Me dije que no era nada, que ella lo admiraba como padre, que solo estaba dedicada a ayudar, pero en el fondo sentía algo inquieto, como el leve movimiento de la tierra antes de un deslave. Aún así, cuando se recargaba en mi hombro en el salón parroquial, cuando reía conmigo mientras clasificábamos donaciones para el albergue, quería tanto creer que su cariño era genuino. Me dije
que al fin había ganado la hija que siempre anhelé. Era más fácil aferrarme a ese consuelo que cuestionar la verdad que esperaba debajo. Le pedí a Isidro que nos encontráramos en el centro, lejos de la casa, lejos de Amalia. Renté una pequeña oficina en la avenida Reforma, con ventanas que daban al tráfico que serpenteaba hacia las montañas. Cuando llegó, sus hombros estaban encorvados por el cansancio del viaje, pero su sonrisa era abierta. Pensó que quería hablar del baby shower. Cerré la puerta y me armé de valor. Isidro, tengo que decirte algo, y no será fácil de escuchar. Su rostro se puso serio mientras le relataba las palabras del doctor. Las fechas de concepción, los registros que no podían explicarse. Cada detalle parecía arrancarle un pedazo de su compostura. Negó con la cabeza al principio, murmurando que debía haber un error. Caminó de un lado a otro por la alfombra estrecha, presionando sus sienes. Cuando mencioné la posibilidad de que el nombre de su propio padre estuviera ligado a esas fechas, se detuvo en seco, como si le hubieran robado el aire. Por un largo momento, se sentó en el borde de la cama, en silencio, mirando al suelo. Luego vinieron las lágrimas, pesadas y sin contención, como no las había visto desde que era niño. Me senté a su lado, rodeando sus hombros con mi brazo. El peso de la traición nos aplastaba a ambos, pero poco a poco. Lo sentí recomponerse. Se secó el rostro. Respiró hondo y me miró con algo nuevo en los ojos, no negación, sino determinación. Si esto es cierto, no podemos dejar que se salgan con la suya. Le pediré a Amalia una prueba de paternidad. Haré que parezca solo un trámite para la herencia. Si se niega o entra en pánico, lo sabremos. Y mientras tanto, tú reúne lo que puedas. Su voz se afirmó mientras hablaba, ya trazando un plan. La desesperación no había desaparecido, pero se había endurecido en resolución. Por primera vez desde que salí del hospital, sentí que el peso se aliviaba un poco. Si mi hijo podía enfrentar la traición de frente, ¿qué excusa tenía yo para quedarme callada a la mañana siguiente? Hice una cita con Paloma Rivas, una abogada de familia cuya oficina daba al Zócalo. La conocía por reputación desde hacía años, astuta, discreta, imposible de intimidar. Sentada frente a ella, abrí mi agenda y deslicé la libreta con las fechas hacia ella. Aunque eso era solo parte de la historia. Paloma, comencé con voz firme. Mi matrimonio podría estar desmoronándose. Necesito saber exactamente en qué posición estoy. Ajustó sus lentes, escuchando sin interrumpir mientras le explicaba la revelación del doctor, las sospechas sobre Salvador y Amalia, y el plan de Isidro para la prueba de paternidad. Cuando terminé, asintió pensativa. La pregunta no es qué hicieron ellos, señora Velasco. La pregunta es qué pueden alcanzar. Fue entonces cuando abrí la carpeta de cuero que había llevado conmigo por décadas. Dentro estaban las copias de todas las escrituras de las propiedades que mi padre me dejó, terrenos frente al río Lerma, locales en el Zócalo, el complejo de departamentos en Polanco. Las desplegué sobre su escritorio, una por una, hasta que la superficie quedó cubierta. Estas, dije, golpeando los papeles, están solo a mi nombre. El consejo de mi padre: antes de morir nunca cedas la tierra heredada. Y cuando Salvador y yo adquirimos nuevas propiedades juntos, las estructuré para que los activos más valiosos quedaran en mi fideicomiso. Él creía que todo llevaba ambos nombres, pero en realidad la mayoría es propiedad separada, mía bajo la ley mexicana. Los ojos de Paloma se agudizaron. Entonces usted tiene el control. La herencia es intocable en la distribución equitativa, y su fideicomiso protege el resto. Si Salvador esperaba llevarse la mitad, se encontrará con las manos vacías. Una fuerza silenciosa palpitó en mí mientras recogía los papeles de nuevo en la carpeta. Durante años fui la socia silenciosa, contenta de dejar que Salvador creyera que él cargaba el imperio, pero ahora sabía que mi silencio no había sido debilidad, había sido preparación. ¿De qué sirve una puerta cerrada si nunca te atreves a girar la llave?
cerré la carpeta. Lista al fin para usar lo que había guardado siempre. Paloma me recomendó a un investigador privado de confianza, un hombre llamado Joaquín Méndez, quien alguna vez trabajó como agente en Tlalpan. Me reuní con él en un café cerca de Insurgentes, con su libreta ya abierta, sus preguntas concisas. En pocos días, comenzó a enviarme actualizaciones discretas, fotos del coche de Salvador, estacionado frente a un hotel en Cuernavaca. Amalia, llegando minutos después. Ambos entrando por una puerta lateral, como si fuera rutina. Para la tercera semana, Joaquín había reunido una serie de imágenes con marcas de tiempo, noches diferentes. El mismo hotel, el mismo número de habitación anotado en sus reportes. Cada foto era como una piedra añadida al peso que cargaba, pero también me fortalecía. Al fin tenía algo más que sospechas. Joaquín indagó en las finanzas, rastreando transferencias pequeñas pero constantes desde una de nuestras cuentas operativas. En 8 meses, la suma alcanzó los 200,000 pesos, desviados a una nueva cuenta solo a nombre de Salvador y Amalia. Los recibos mostraban compras de muebles, depósitos de renta, incluso un pago inicial para una casa en un fraccionamiento cerca de Cuernavaca. Estaban construyendo un futuro juntos con dinero que era mío. Lo peor llegó en un sobre que Joaquín deslizó sobre la mesa una mañana. Lo encontré en la basura del hotel. Dijo. Era la letra de Amalia. Cuando la vieja firme los papeles, por fin estaremos libres. El desprecio en esas palabras quemaba más que cualquier traición. Mientras tanto, Isidro hizo su parte. Durante una cena, sugirió a Amalia que una prueba de paternidad ayudaría a degurar los trámites de herencia. Lo dijo con naturalidad, como si fuera solo una formalidad. Joaquín, observando desde lejos, notó lo pálida que se puso, lo rápido que cambió de tema, pieza por pieza. El rompecabezas formaba una imagen demasiado clara para ignorar. Aún así, el momento importaba. Una confrontación prematura podía hacer que escondieran activos o torcieran la historia. Guardé las pruebas cerca, la carpeta cada día más pesada, mientras calculaba el instante perfecto para abrirla ante todos. Cuando tienes la verdad en tus manos, ¿la revelas ahora o esperas el golpe perfecto? La casa olía a rosas y canela esa tarde. La mesa repleta de bandejas de comida que preparé con mis propias manos. Los invitados llegaban con regalos envueltos en papel pastel. Sus voces cálidas con felicitaciones. Amalia estaba en el centro de todo, acunando al recién nacido, su sonrisa radiante. Salvador rondaba cerca, el orgullo inflándole el pecho como si el bebé fuera una corona que hubiera ganado. Recibí a cada invitado con una calma practicada, aunque bajo la superficie mi pulso latía con el ritmo firme de la resolución. Isidro estaba a mi lado, su mandíbula tensa, un recordatorio silencioso de que elegimos este momento juntos. Cuando la sala estaba llena y las risas resonaban, me aclaré la garganta y pedí a todos que se sentaran. Familia, comencé, sosteniendo la carpeta que se había vuelto más pesada cada semana. Hoy celebramos una nueva vida, pero también debo hablar de la verdad. Sin ella, no hay futuro que valga la pena. La sala quedó en silencio. Amalia se movió inquieta. La sonrisa de Salvador se endureció. Coloqué la primera fotografía en la mesa. Salvador y Amalia entrando al hotel en Cuernavaca. Murmullos recorrieron la sala. Otra foto, otra fecha. Joaquín Méndez, sentado discretamente al fondo, asintió mientras continuaba. No son malentendidos, dije. Son patrones. Noches juntos, dinero robado. Extendí los registros bancarios que mostraban transferencias a su cuenta privada. 200,000 pesos tomados de operaciones que no les pertenecían. Salvador se levantó, rojo de furia. Esto es absurdo. Carmen, gastos de negocio. Entonces explica esto, interrumpí, sosteniendo la nota que Joaquín encontró. La letra de Amalia era inconfundible. Cuando la vieja firme los papeles, por fin estaremos libres. Jadeos llenaron la sala. Amalia apretó al bebé con más fuerza, sus ojos buscando la puerta. Salvador abrió la boca de nuevo,
pero sus palabras se enredaron. Está bien, soltó. La máscara rompiéndose. Nos amamos. Ese niño es mío, pero tú me señaló. Temblando tú has sido fría por años. Necesitaba más. El silencio pesó como piedra. Isidro dio un paso adelante, su voz firme. Entonces aquí termina. Pediré el divorcio y una prueba de paternidad. No criaré al hijo de otro hombre. La abogada Paloma Rivas se levantó y desplegó un montón de documentos. La señora Velasco ya inició los trámites. Separación, restitución de fondos y órdenes de desalojo están aquí. Señor Velasco, tiene 48 horas para sacar sus pertenencias. Señora Amalia, tiene 24. El bebé gimoteó. Las lágrimas corrían por el rostro de Amalia. Salvador balbuceó. Pero no encontró terreno donde pararse. Los invitados se quedaron helados, presenciando el desenmascaramiento de dos personas que construyeron sus planes sobre el engaño. Recogí la carpeta una vez más, mi voz calma, final. Esta casa ya no es suya para corromper. Querían todo lo que construí. Hoy se van con nada. Cuando las máscaras caen, ¿quién queda con dignidad y quién queda con nada? Pasaron semanas desde esa reunión, y la casa se volvió más silenciosa de una manera que nunca había conocido. Salvador se mudó bajo orden judicial. Sus protestas ahogadas por las pruebas acumuladas en su contra. La partida de Amalia fue aún más rápida, su maleta aferrada al pecho. El bebé inquieto en sus brazos mientras corría por el camino. Los vecinos murmuraban, pero mantuve la cabeza en alto. La vergüenza no era mía para cargar. En el lago de Chapultepec, me encontré caminando por el sendero al amanecer. El agua quieta como cristal. Respiraba diferente allí, sin esperar ya el sonido del coche de Salvador en la entrada. Sin forzar alegría, cuando Amalia entraba a la habitación, el silencio se volvió paz en lugar de sospecha. Isidro se erguía más alto, su voz más firme cada vez que entrábamos al juzgado. Con Paloma guiándolo, el divorcio avanzó rápido. La prueba de paternidad confirmó lo que ya sabíamos. Él estaba libre, y aunque el dolor persistía, la libertad trajo una firmeza que anhelaba ver en él. Para mí, el trabajo tomó una nueva forma. Las propiedades que antes manejé a la sombra de la reputación de Salvador, ahora llevaban solo mi nombre, y los inquilinos recibían mi firma sin dudar. Juntos, Isidro y yo formamos una pequeña empresa Propiedades Velasco, su experiencia equilibrando la mía. Por primera vez, me sentí una verdadera socia, no una fachada. Una tarde, mientras podaba rosas en el jardín, sonó el teléfono. La voz de Salvador temblaba al otro lado de la línea. Habló de arrepentimiento, de soledad, de cómo Amalia lo había dejado varado. Pidió otra oportunidad. Escuché. Luego colgué el auricular con suavidad, sin decir una palabra. Algunas puertas, una vez cerradas, nunca deben volver a abrirse. Mientras caía el crepúsculo, miré los parterres que había cuidado con mis propias manos. La tierra había sido fiel, incluso cuando las personas no lo fueron. Al final, ¿qué dejamos atrás? ¿Títulos y riquezas? ¿O la fuerza para levantarnos cuando la traición intenta borrarnos?